Entonces, ahí está grabando. Perfecto, ya. Como les decía, ahora empezamos con las sesiones propiamente de clases, donde vamos a abordar contenido que nos va a permitir desarrollar las guías y el trabajo el material de trabajo que estamos proponiendo a distancia, ¿sí? En ese sentido, en la guía 4 que nos toca revisar con octavo año básico y siguiendo la lógica de las transformaciones desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, que estamos revisando como el eje central del contenido o como el tema central, ¿no es cierto? Las distintas transformaciones de la Edad Media a la Edad Moderna en distintos ámbitos. Vimos a nivel cultural, un poco el cambio de mentalidad, el renacimiento, le echamos un vistazo también un poco al desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Y hoy día nos toca ver un tema bien interesante, que es la religión, ¿sí? Porque ese va a ser el tema central de la guía número 4, en donde vamos a trabajar echándole un vistazo a la transformación religiosa o la transformación en el ámbito de las creencias religiosas que se va a dar desde la Edad Media hacia la Edad moderna, ¿sí? Y en ese sentido, lo primero que hay que entender y que quiero que comentemos un poquito es cómo es cómo es la religión durante la Edad Media, ¿sí? Alcanzamos a conversar, esperen un segundo, ¿están ingresando todavía estudiantes? Eso es. Ya. ¿Cómo es la religión en la Edad Media? Lo que alcanzaron a ver en el séptimo básico, lo que alcanzamos a conversar en clases. Cuéntenme un poco ustedes, activen sus micrófonos y me van comentando qué características tiene la religión. ¿Es una religión poderosa? ¿Es una religión centralizada? Primero, ¿cómo es la religión? ¿En cuántos dioses cree? Etcétera. Vamos comentando. Creía en solo uno y era una fuerte influencia en temas políticos y sociales. Excelente, Lucas. Súper bien. ¿Y cómo se llama cuando hablamos de una religión que cree en solamente un dios? Monoteístas. Monoteísta. Excelente. Muchas gracias, Lucas. Efectivamente, la religión cree solamente en un dios y que es la religión cristiana, ¿sí? Que es la religión que toma predominancia y que va a ser la religión principal durante la Edad Media, ¿sí? Y en ese sentido, esta religión cristiana va a unir a toda Europa. Va a ser el elemento central y el elemento común entre los distintos reinados de Europa. Porque recuerden que políticamente no existen los países, no existe el Imperio Romano, no existe ninguna unidad política administrativamente que unifique a toda Europa, pero sí eso lo hace la religión. ¿Sí? Si hay algo que tienen en común todos los europeos en la Edad Media es que son cristianos. Sin embargo, esa gran unidad política, esa unidad religiosa va a generar, ¿no es cierto?, que la figura del Vaticano y del Papa tengan mucho poder, ¿sí? Y en ese sentido, la religión cristiana y que la religión católica ortodoxa es la religión predominante. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta época, dentro del mundo conocido, que hablemos solamente de Europa, en todo el mundo, en Europa, todos son cristianos católicos, salvo los musulmanes, obviamente, pero son cristianos católicos, y esa religión cristiana católica es la única religión existente. Cuando se empiezan a originar otras ramas del cristianismo, como por ejemplo los evangélicos, actualmente existen los testigos de Jehová, los protestantes, etcétera, cuando se empieza a originar en este momento histórico, en este proceso histórico que vamos a empezar a estudiar ahora, ¿sí? ¿Alguien de aquí es evangélico? ¿No? Ah, ya, porque lo evangélico creo que en esta escuela escuelas como no se le llama catecismo, eh, escuelas dominicales creo que se le llaman, le enseñan un poco historia de la iglesia evangélica y es súper interesante porque precisamente nacen de esta ruptura histórica con el catolicismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo rompen y por qué rompen? Es lo que vamos a empezar a ver hoy día, ¿sí? Pero antes de eso, necesito que conversemos un poquito respecto de algunas guías que me figuran pendientes. Les doy al tiro los nombres. Octavo año básico. Porque todavía tengo un par de entregas pendientes de la guía 1. A ver, les indico los nombres. Martina Alarcón. Sí, sí, la voy a conectar, si está por ahí. Martina. ¿Aló, Martina?
Martina. Hola. Ouch, ahí sí. Estamos un deja bajarle el volumen que me explotó los oídos. Ya, a ver, Martina, ¿me pudiste enviar la guía número 1? Sí, sí, se la envié. Ah, ya, voy a echarle un vistazo porque me figura como pendiente. ¿Me la enviaste a mi correo personal, correo de profesor? Creo que al personal porque era el primero que salía en la guía. Sí, exacto, es el primero que salió de la guía. Ya, voy a echarle un vistazo, Martina. De todas maneras, si puedes buscar ese correo y reenviármelo o responder dentro del mismo correo para que se actualice la conversación, te lo agradecería un montón porque tiene que haberse filtrado entre los 300 correos que recibí. ¿Sí? Ya. Ya, por favor. Lo mismo con José Patricio Barría. ¿Barría está por ahí? Barría. No, no lo veo. Ah, ¿se fue del colegio? Profe, se fue del colegio. Ya, gracias. Gracias. Entonces, se lo voy a borrar al tiro. Dame un segundito. Ya. Después tengo a Luis Bizama y Lucas Bustamante. Lucas, creo que vi el trabajo de Lucas. Y Luis Bizama. Chiquillos, Bizama, Lucas. Profe, yo, si no, yo mandé al menos la 1. La 2 estoy seguro de que no la mandé porque no entendí una parte. Ah, ya. Manda, Pero mira, la 1 estaba casi seguro de que la había mandado. sí, seguramente, sí, insisto, probablemente se me haya filtrado, sí, por eso solicito su ayuda, porque en verdad estuvo bien, la tecnología a veces nos juega malas pasadas y puede haberse filtrado. Pero si le puedes echar un vistazo y respóndeme en el correo 1, la duda también que tienes con con la guía 2, ¿sí? Para poder ayudarte con eso y que la resuelvas sin problema, ¿sí? Por favor, Lucas. Y Visama está por ahí. Visama, no lo veo. Ya, sigo después de Visama. Lucas. Felipe Hernández. Felipe, ahí está Felipe. ¿Qué pasó, profe? Me enviaste la guía 1, ¿cierto? Sí. Ya, ¿podías echarle un vistazo al correo y me mandas un correo dentro de esa misma conversación para que se me actualice, por favor, porque tiene que verse Ya. filtrado. Por favor, cuando podáis, no hay problema. ¿Sí? Y ¿Al tiro tengo... o después de la No, clase? después de clase, después de clase. Sí, cuando termine hoy día todas tus clases, ahí me mandáis un correo, Ya. por favor. Antonia Ormazábal y Eric Montenegro. Chiquillos. A Eric. Profe, yo sin de la guía. Ya. Ya, entonces lo mismo. Seguramente tiene que haberse filtrado. A veces la tecnología juega malas pasadas, se me pasan correos a los spam, qué sé yo. Entonces es un poquito engorroso revisar todo como en óptimas condiciones. ¿Sí? Así que lamento si no han llegado sus notas todavía o si lo enviaron, pero es difícil controlar ese tipo de situaciones. Jocelyn Sepúlveda y Martín Salgado también figuran. También misma situación, chicas. Y Maura Riquelme. También está ahí Maura. Profe, yo sí le mandé la guía. Ya, Jocelyn, le voy a echar un vistazo entonces, no hay problema. Aquí estoy marcando la gente que me la envió, ¿vale? Ay, no sé, yo no me acuerdo. Tengo Ya, que ver. vale, por favor, Maura, échale un vistazo. Y Sí. Joseph Velázquez. Ahí está Joseph. Yo sí se lo envié, profe. Ócales, ya no hay problema. Ya le voy a echar un vistazo, porque insisto, tengo muchos cursos y seguramente tiene que haberse filtrado, porque me pasó con varios correos que estudiantes me mandaban sus trabajos y me llegaban a spam o a otras carpetas. Entonces, a veces la tecnología juega malas pasadas. ¿Sí? Bien, a ver, empezamos ya. Chiquillos, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que después de echarle un vistazo a las revisiones pendientes,
tenemos que hacer lo siguiente. Les voy a compartir un pequeño video para empezar a conversar respecto de ciertas características de los movimientos y los nuevos tipos de iglesias, los nuevos pensadores que van a construir nuevas iglesias que van a empezar a generar nuevas ideas de las religiones protestantes, ¿sí? Así que mucha atención con esto porque les voy a presentar a continuación un video. A ver, compartir pantalla. Pero antes... La reforma protestante. Ahí está. Ya. Tengo abierto el video, entonces ahora comparto pantalla. Compartir sonido computadora. Ahí sí. Ya. Avísenme si se ve bien la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya. Ahora, levanten el dedo, el pulgar arriba si se escucha bien el sonido, por favor. Nuestra era en la Europa occidental se dio un suceso que cambió el mundo, la Reforma Protestante. Ya, súper bien. Entonces, ahora vamos a ver un video que nos va a dar ciertas ideas, nos va a introducir a algunos personajes que van a ser relevantes para entender el tema de hoy, que es reforma, ¿sí? Que es la reforma. Entonces, ahora, en este video, la idea es que empiecen a identificar a ciertos personajes, ciertos años, ciertos hitos que son relevantes. Para eso, en la primera revisión de este video, van a anotar en sus cuadernos algunos nombres que a ustedes les parezcan relevantes, ¿sí? Va a aparecer por ahí Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, ¿sí? Y otros personajes que van a ser súper relevantes para entender cómo se empiezan a formar estas nuevas iglesias y esta transformación, ¿no es cierto?, de la reforma y la contrarreforma propia de las transformaciones desde la Edad Media hacia la Edad Moderna, ¿sí? Así que mucha atención con este video. Lucas, lo que pasa es que si lo anotas en el celular, te interrumpe el video. Si no te interrumpe el video, anótalo en el celular, no hay problema, ¿sí? Pero la idea es que vayan dejando registro de lo que le estoy solicitando. Identificar nombres, personajes, etcétera, porque vamos a conversar luego de ello después del video, ¿sí? Así que mucha atención. En el siglo XVI de nuestra era, en la Europa occidental, se dio un suceso que cambió el mundo, la Reforma Protestante. Y si bien fue esta desarrollada como un acto de protesta en contra del poder de la Iglesia Católica, considerada por muchos en esa época como corrupta, sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y finalmente todo el pensamiento occidental. La Reforma Protestante amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Podemos narrarla desde la perspectiva católica, podemos narrarla desde la perspectiva protestante y también podríamos narrar... A ver, un segundito, que un compañero me comenta que se le queda atrás la imagen. ¿Al resto le pasa lo mismo? ¿No? ¿Se les queda atrás la imagen a alguien? ¿Estefanía? A mí me va como lento, como que se va pegando. Ya, a ver. A ver. ¿Está muy fuerte? Le bajo un poquito el volumen, perdón. No, tiene que... Vicencio, tienes que bajarle el volumen a tu dispositivo, ¿sí? A tu computador o celular. Porque acá yo lo tengo con el volumen al mínimo para que se escuche, ¿sí? Ya, perfecto, ya. A ver, vamos a probar con otro video porque supuse que esto podría pasar. Y tengo otro video donde es del estilo Drama Life, ¿sí? Entonces esos son un poco más lentos y en caso de que se les quede pegado algo, podemos trabajar en base a estos dibujos que se van realizando con este estilo de videos, ¿sí? Ya, a ver,
Atención. Les voy a compartir otro video. Draw My Life. Ya. Claro, porque de repente este video avanza súper rápido y era probable que se les quede pegado. Para eso les tengo otro video que avanza un poco más lento y con el estilo del Draw My Life. ¿Lo conocen? ¿Sí? Ya, es súper entretenido y es súper didáctico. A mí me gusta mucho este estilo de video. Vamos a echarle un vistazo. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Dedito arriba? Eso es. Ya. Atención. Como reforma protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. A ver, chiquillos, otro compañero me comenta que también se le ve un poquito pegado el video. Chuta, a ver, eso es complicado. Ya, pero de todas formas, vamos a ver este video que va explicando a través de los dibujos, ¿sí? Si se les queda pegada la imagen, pueden ir más o menos echándole un vistazo al tema de los dibujos, identificando conceptos, personajes e ideas centrales, ¿sí? Luego de ello vamos a conversar un poco del video y vamos a señalar las ideas principales que me interesa que se rescaten, ¿sí? Así que no es tan grave que se les quede pegado el video, pero obviamente de cara a las próximas sesiones vamos a diseñar estrategias que sean más apropiadas, ¿sí? Ya, gracias Joseph. Súper bien. Ya, bien. Continuamos con el video. Es igual. Lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros.
Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias: Zuinglio, Calvino. Incluso el monarca inglés, Enrique VIII, aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso.
todo lo contrario. El Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bien, a ver. Sí, espero que no se le hayan presentado tantos problemas de señal, producto de que, claro, el video en el fondo instala ciertos conceptos y ciertos personajes, nos introduce a ciertas ideas centrales que nos van a permitir abordar, ¿no es cierto?, el contenido nuevo que vamos a desarrollar durante la guía 4, ¿sí? A ver, ¿qué me interesa que entiendan antes que nos vamos a una pausa? Porque nos quedan de esta sesión. Es lo siguiente. Durante la Edad Media, la religión predominante fue siempre la Iglesia Católica, ¿sí? Y esta Iglesia Católica, durante la Edad Media, tiene el poder absoluto. Y cuando tiene el poder absoluto, la figura del Papa, que es la máxima autoridad religiosa, va a tener un poder súper importante, producto, ¿no es cierto?, de que es la autoridad religiosa que gobierna a todo el continente bajo la misma religión, ¿sí? Y en ese sentido, cuando aparece Martín Lutero con las 95 tesis, porque esa idea de las 95 tesis es súper importante, que son 95 postulados, 95 reclamos que se le tiene a la Iglesia, donde el principal tiene que ver con la venta de indulgencias, ¿sí? A ver, resumamos un poquito lo que aparecía en el video y qué es la venta de indulgencias, o cuál es la impresión que les queda a ustedes desde lo que significa la venta de indulgencias. Estafa. Ya, una estafa, interesante concepto. Pero ¿a qué hace referencia la venta de indulgencia? ¿Qué es la venta de indulgencia propiamente tal? Porque claro, la palabra estafa tiene sentido, está relacionada, pero es más bien una interpretación, ¿sí? Pero vamos a los hechos puntualmente. ¿Qué era la indulgencia? Era básicamente vender el acortar tiempo en un espacio que la iglesia creó para así, por ejemplo, saciar la falta de dinero que tenía el Papa. Excelente respuesta, porque claro, la venta de indulgencia hace referencia, ¿no es cierto?, primero a esta reducción del espacio o del tiempo que uno pasa en el purgatorio, purgando los pecados, por lo cual la venta de indulgencia vendría a ser más bien el perdón de los pecados para pasar directamente a las puertas del cielo, ¿sí? Entonces es súper icónico o súper simbólico este elemento que va a criticar Martín Lutero sobre la venta de indulgencia. Dice, a ver, ¿cómo es posible que a la iglesia se le ocurra vender el perdón de los pecados? Si la Biblia dice que para el perdón de los pecados hay que confesarse, ¿no es cierto? Hay que pasar por el ritual de la confesión y pagar una penitencia que son, no sé, 5 Padre Nuestro y 3 Ave María, ¿sí? Entonces, en ese sentido, te respondo al tiro, José González, te respondo al tiro. La Iglesia Católica es una institución que en este minuto vende el perdón de los pecados, y cuando vende el perdón de los pecados, eso entra en contradicción con los principios fundamentales de la religión. Y eso es lo que incomoda a Lutero, y Lutero dice, ¿sabes qué? No, esto no puede seguir así, hay que denunciar esta situación, hay que generar, ¿no es cierto?, una crítica a la iglesia porque no puede vender el perdón de los pecados, ¿ya? Bien, un paréntesis. José González me pregunta si vamos a ver distintos tipos de religiones o solo, aparte de la católica. Y José, sí, vamos a revisar principalmente las ramas de que nacen, ¿no es cierto?, desde esta separación cristiana, esta diversificación cristiana que nace desde la ruptura con la Iglesia Católica. Pero ¿por qué nos centramos tanto en la católica? Porque la católica es la religión predominante durante toda la Edad Media. Y como religión predominante durante la Edad Media, esta religión se va a quebrar, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa estudiar ahora. ¿Cómo se quiere esta religión? ¿Por qué se quiere esta religión? ¿Qué nace del quiebre de esta religión? ¿Y cuáles son las consecuencias en el tablero político
de este quiebre de religión que estaba expresado, ¿no es cierto?, en el video, donde se llega incluso a una guerra, ¿sí? A lo que se le va a conocer como la Guerra de los 100 años, ¿sí? Bien, en ese sentido, cuando hablamos de la reforma religiosa, el centro está sobre la idea de la venta de indulgencia. El punto central de la crítica es la venta de indulgencia porque esta venta del perdón de los pecados no está dentro de la Biblia, ¿sí? Y ese también va a ser un punto central también de la crítica de Lutero. Lutero dice, a ver, en la Iglesia Católica los curas cuando hacen misa la hacen de espalda al pueblo, de espalda a la iglesia, y hacen la misa en latín. Y es un ritual sumamente elitista, es un ritual súper segmentado, y no cualquier persona puede leer la Biblia, ¿sí? Nadie lee la Biblia salvo los curas, porque los curas saben latín, ¿sí? Y en ese sentido, la interpretación que le dio la iglesia a la Biblia a partir de su propia lectura, también es una interpretación viciada. Y esa interpretación viciada lo llevó a crear o a inventar elementos como, por ejemplo, el purgatorio, y ese purgatorio, ¿no es cierto?, que sirve como este espacio para expiar los pecados, y después genera que invente un nuevo mecanismo para el perdón de los pecados, y les dice, a ver, si no quieres pasar 40 años en el purgatorio, págame tantos kilos de monedas de oro, ¿sí? Y entonces la iglesia empieza a llenarse los bolsillos con el perdón de los pecados. Y eso es sumamente incorrecto desde la perspectiva de Lutero, que dice, no, no se puede cobrar por el perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados se da a través de un rito religioso, a través de una práctica religiosa, de una práctica meditativa de arrepentimiento y de pagar penitencia, ¿sí? Entonces, se supone que la religión el único que puede dar perdón es Dios, más que nadie más. No, Lucas. Lo que pasa es que dentro de la ritualidad católica, la confesión, que es emanada por un cura, obviamente que representa la figura de Dios, el cura te da una penitencia y dentro de esa penitencia tú oras para expiar el perdón de los pecados y efectivamente, claro, desde esa perspectiva Dios da el perdón de los pecados, pero en el fondo es un ritual de la institución católica, ¿sí? Un ritual que está liderado por un cura, la confesión, ¿sí? Y desde la confesión te dan penitencia, tú cumples la penitencia y se te perdona el perdón de los pecados, ¿sí? Acá lo que pasa es algo distinto, pero también liderado por la Iglesia Católica, porque en el fondo la idea de la venta del perdón de los pecados genera, a ver, ¿cómo lo explico? Que la venta del perdón de los pecados, ¿no es cierto?, es una interpretación que para lo único que sirve es para que la iglesia se llene los bolsillos de plata, desde la perspectiva de Lutero, ¿sí? Porque eso no obedece a los principios fundamentales de la Iglesia Católica. A ver, Estefanía tiene una pregunta, pero chiquillos, me queda menos de un minuto y se me va a desconectar el Zoom. Les envié el ID de la segunda sesión, así que esa sesión la vamos a iniciar a las 10:35 porque está estipulado a esa hora, ¿sí? Así que tienen 5 minutos de break. ¿Les parece bien? 5 minutos de break porque tengo un vasito de agua, qué sé yo. Y parto respondiéndole, perdón, a Estefanía, pero ¿para qué hacen con las monedas? Bueno, básicamente tener una mucha mejor calidad de vida, comprar de partida alimentos y comer mejor que el resto de la población que está marcada, ¿no es cierto?, por la pobreza en esta época, ¿sí? Bien, chiquillos, nos conectamos en 5 minutos.